terremoto principal. Falló debido a que esta era un área que estaba baja y no excavaron bien las tierras y eran tierras débiles por debajo del dique. Este dique prosigue por decenas de kilómetros, pero la sección que falló fue donde dejaron el suelo orgánico débil en el lugar. Entonces no es la estructura, sino el cimiento de la estructura de tierra la que falló. Si vemos el desempeño sísmico de las represas de relaves durante el terremoto de 8.8 grados, hay grandes represas de relaves que funcionaron bien. Desafortunadamente hubo algunas a las que no les fue bien. Son las que se ve en rojo aquí. Esas que no funcionaron bien fueron construidas con el método corriente arriba. Entonces se construye su embanque sobre relaves liquificados. Entonces no es la estructura de tierra, sino el cimiento de la misma. Ese es el que pierde resistencia por los sacudones del terremoto y esto lleva a esas deformaciones. La mina de oro de la represa de relaves de la mina de oro de Las Palmas, sumamente importante ahora porque está cambiando la manera en que hacemos la práctica, porque nos recuerda que las represas de relaves cerradas pueden fallar. Y aquí se murieron 4 personas. Este fue un caso de construcción corriente arriba. Nuevamente el material se liquificó y hubo un flujo y mató a 4 personas. Pueden ver la deformación y el flujo. Y estas son las eyecciones después de la réplica. Entonces, materiales muy liquificados. Ahora, en algunos países no permitimos construcciones corriente arriba, pero tenemos muchas represas de relaves que existen y que fueron construidas así. Y hay algunos países, incluyendo los Estados Unidos de América, que todavía permiten construcción corriente arriba. En términos de pilas de lixiviación, en el terremoto del 2001, Southern Peru, que fue un terremoto de 8.3, Southern Peru tuvo una liquefacción debido a un drenaje inapropiado o materiales saturados entre las capas que llevaron a liquefacción y a la falla de esta presa. Si vemos otras zonas de subducción importante como el terremoto de Japón de Tohoku de 9.1. Este es un estudio de Matsumoto de 400 represas que fueron inspeccionadas cuidadosamente. Las represas de tierra funcionaron bien. Hubo en algunos casos algunas rajaduras muy delgadas, pero hubo 2 casos de liberación no controlada del reservorio. La represa de Fujinuma, de 18.5 metros de alto, que se construyó en 1949, falló y mató a 8 personas. Y una represa del estanque Nakaike, que también falló. Ambas fueron por liquefacción. Pueden ver aquí el agua que fluye por encima de la represa. La persona de mantenimiento llegó aquí justo después del terremoto y tomó esta foto. Y posteriormente toda la sección central de la presa se quedó erosionada. Uno de los casos clásicos de entender la liquefacción es que el material falle y entre en el reservorio. Esa es una indicación clara de liquefacción. Se decía que era porque se había movido de la base, pero no se tiene material que se mueve hacia arriba, salvo que se esté
liquificando y teniendo ese tipo de falla. Eso se ve mucho como lo que ocurrió en 1971 en el terremoto de San Fernando con la represa de San Fernando, que tuvo una represa de liquefacción que casi mata a miles de personas. Otro ejemplo es en el mismo complejo se tenía una represa auxiliar de 15 metros de alto y tuvo una falla corriente arriba. Se puede ver aquí, corriente abajo, no hay problemas. Y esta es una sección transversal donde pueden ver la falla corriente arriba que se muestra aquí. Lo único que impidió que fallara es que primero falló la principal y el agua se alejó a través de esa sección. Ahora regresamos al tema de los cimientos. Este es otra sección larga de un dique y el lugar donde falló es por encima de un antiguo canal enterrado de río. Esta es una sección larga del dique que es consistente en términos de su construcción. Sin embargo, la falla ocurrió en la arena que va por debajo porque no reconocieron que la geología era de un canal de corriente, de una corriente. Entonces, las estructuras subyacentes son las que estaban causando el problema. Estamos hablando de efectos de liquefacción. A veces le hacemos un flaco servicio a los ingenieros borrando todos estos fenómenos en algo que se llama liquefacción. El profesor Harry Seed, que ya murió, siempre decía movilidad cíclica con un potencial ilimitado de tensión y uno con un potencial limitado, porque hay una diferencia entre esta respuesta, estoy mostrándoles el número de ciclos de carga versus el esfuerzo de cizallamiento. Las presiones de agua, los factores, las tensiones por factor, etcétera. Y esto es como consecuencia de la liquefacción, pero aquí se está ciclando adelante y atrás y no hay mucha tensión hasta este punto en que se tiene una gran deformación. Esa es la liquefacción. Pero yo quisiera distinguir eso de lo que el profesor Seed llamó movilidad cíclica, con un potencial ilimitado de tensión. Y yo quisiera llamar a esto liquefacción de flujo. Es una que es blanda y lleva a grandes esfuerzos, y esto es muy diferente de la movilidad cíclica, que es un esfuerzo o una tensión que se hace más fuerte y lleva a un esfuerzo más limitado. Si yo tomo esta tierra y la cargo con un ratio de esfuerzo, incrementalmente construirá o acumulará tensión o esfuerzo, pero es un esfuerzo incremental lento. No es como la liquefacción de flujo, que es tan dramática. Deberíamos distinguir ambas. Si vemos la ratio de esfuerzo cíclico y si vemos la resistencia de la punta de la prueba de compenetración como indicación de resistencia, tenemos la ratio de esfuerzo cíclico. Aquí tenemos la liquefacción que se manifiesta. Estas son combinaciones de CRR y resistencia de la punta que no causan liquefacción. Hay mucha atención sobre el desencadenamiento de la liquefacción, pero a mí me gusta mirar esto con el telón de fondo del esfuerzo o de la tensión, porque lo que nos importa es la deformación. Esto es muy diferente si yo tengo variaciones menores en la resistencia de la punta o la demanda. Me voy de 2% de esfuerzo a 5% de esfuerzo. Las cosas se empeoran, pero es un enfoque incremental lento. Es como ir por una colina suave.
Aquí, en cambio, tenemos como un barranco, una pequeña variación en la resistencia a la penetración, una variación pequeña en la demanda cíclica, nos lleva de 1% a 50%. Entonces, esta es la licuefacción de flujo. Y esta más bien es la de movilidad cíclica. Se llama desencadenamiento de la licuefacción, pero los efectos de la licuefacción en este régimen son muy diferentes, son suaves. Aquí, en cambio, es tremendo. El punto de quiebre está en una resistencia de punta de 80 o una prueba de penetración estándar de 15. De hecho, cuando miramos las historias de los casos de licuefacción de flujo y nos fijamos mucho en estas historias de casos, porque son muy importantes para estimar la ratio de resistencia al cizallamiento residual. Esto es un parámetro clave en el análisis de estabilidad. Estas historias de casos que tuvieron fallas con esta resistencia tuvieron todas menos de 80 o conteos de menos de 15. Entonces, no decimos que los suelos tienen resistencia en la punta y que sean automáticamente fijos, pero si la licuefacción ocurre en materiales de baja penetración, se tiene consecuencias mucho más dramáticas y mucho mayor daño. Así es que tenemos que tratar esto con mucho cuidado. El problema más importante en el diseño, entonces, es si hay materiales en la represa o en la estructura de tierra. Y es importante ver también el cimiento, que puede perder una resistencia significativa como resultado de una carga cíclica. Tenemos resistencias a la baja penetración, entonces tenemos licuefacción de flujo. Se congeló la pantalla. ¿El operador de esta computadora está en la audiencia? ¿Pueden ayudar al conferencista, por favor?